Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a intentar la apertura de este cilindro marca Abus. No tengo la llave, no sé el modelo. Si alguien conoce el modelo, por favor que lo comente y así lo ponemos en la descripción del vídeo y aprendemos todos. Os muestro el bocallave. Como veis, los pernos prácticamente descansan sobre esta guarda de aquí, con lo que habría que trabajar desde esta otra, apoyándote aquí. A mí no me resulta cómodo, así que voy a utilizar esta ganzúa casera muy flexible y trabajaré desde la parte de abajo. Es muy fina y me permite, pasa entre estas dos guardas. Perdón. El bocallave es la única dificultad que tiene este cilindro. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. No lo he desmontado, pero por cómo se comporta parece que tiene todo spool. Vamos a ver. Ahí está. Utilizaré... Esto está... Ahí. Utilizaré un tensor casero hecho con varilla de limpia y la ganzúa que he comentado muy flexible. Vamos allá. Ahí. De adelante hacia atrás, tensión media. Primero pide, hace un clic y un leve giro, pide más, hace un clic y cae en falso colocado, segundo pide, da rotación, se ha oído caer el primero, hace un clic, un segundo clic, vuelve el falso colocado, primero y segundo colocados, voy al tercero, tercero pide, da rotación, a ver si lo cojo bien, se ha oído caer algo. Ahí está, hace un clic, el primero se ha caído, hace un clic, da un giro, un segundo clic y vuelve el falso colocado, primero colocado, segundo se ha caído, da rotación, vuelve a caer el primero, hace un clic, pide, un segundo clic, vuelve el falso, primero colocado, segundo colocado, primero, segundo, tercero parece colocado, a ver, primero, segundo, tercero colocado, cuarto pide, da rotación, hace un clic, se ha oído caer el primero, un primer clic, un segundo y vuelve el falso colocado, primero, segundo, tercero colocado, cuarto, ahora tocamos el quinto, se acentúa el falso colocado, da rotación, se me escapa, ahí da rotación, lo colocamos y abriría. Es difícil controlar con una ganzúa tan fina
se pierde mucho feedback, muchas sensaciones, y es fácil que se mueva hacia los laterales del perno y perder el perno. O por lo menos a mí me pasa. Vamos a intentar desmontarlo. Lo voy a intentar desmontar con una herramienta que utilicé recientemente y algunos de vosotros me pedisteis que la mostrase en mayor detalle. No es un invento mío, la he hecho casera siguiendo un poco el modelo de otras que veía a compañeros de la comunidad de Ganzuado. Esta está hecha con tubo de cobre y no es más que un tubo con una ranura y un dibujo en espiral por el que se van sacando los pernos. Para mí es muy útil para desmontar, pero no es tan ágil a la hora de volver a montar el cilindro, con lo que, salvo para hacer un vídeo de un desmontaje desmontando solo medio cilindro de manera rápida, para lo demás no me resulta muy útil. Voy a intentar mejorarla con otros materiales, a ver qué sale. Si consigo mejorarla os lo mostraré en vídeo. Vamos con el desmontaje. Vamos a quitar la grupilla. Ahí va. Ahí está. Vamos allá. Utilizamos el cangrejo. Y ahora deberíamos de poder sacar el rotor. Ahí está. Con los 5 pernos. Cuarto y quinto son muy cortos. Tercero más largo y segundo más largo. Parece que tiene una mordida muy bonita. Me gustaría hacerle una llave a este. A ver. Ahora introducimos la herramienta. Sacamos el cangrejo. Y al girar y al hacer coincidir la espiral con los agujeros de los alojamientos, deberían de ir saliendo los pernos. Vamos a sacar los contrapernos, perdón. Vamos a sacar los pernos. Primero parece, no veo bien desde aquí, parece normal. Segundo normal. Tercero normal. El tercero parece de latón y los dos primeros de acero. Cuarto normal y quinto normal. Y el rotor está liso. No tiene nada. Vamos allá. Vamos ahora con los contrapernos. Ahí va el primero. Parece un doble spool o doble aserrado. Muy bonito, ahora lo veremos con más detalle. Hay que tener cuidado con esta herramienta cuando sobresalen los muelles para no cazarlos al girar. Los romperíamos. Vamos con el siguiente.
Pero esta operación a la hora de hacer el montaje es bastante más complicada para mí. Un spool, el segundo. Vamos con el tercero. Epa. He cazado el muelle. Voy a intentar extraer los muelles y así. Epa. Así no haremos un desastre. Ahí está. Tercero es un spool. Igual que el anterior. Al final el desmontaje es en parte es por mi impericia, pero tan complicado como desmontar el cilindro entero. Vamos con el siguiente. Ahí está. No sé por qué. No quiere salir. Es un spool. Aquí está, igual a los anteriores. Y el último, otro spool, igual a los anteriores. Espero no haber cazado ningún muelle. Ahí asoma uno, lo voy a sacar para no cazarlo por accidente. Bien, pues os acerco para que lo veáis con mayor detalle. El desmontaje ha sido un poco desastre. Como veis, no sé si el primero tiene una ligera serradura, el primer perno, el resto son, creo que normales. El quinto también tiene una ligera serradura y los contrapernos son el primero un aserrado, diría yo, y los otros 4 spool. Bien, pues esta habría sido la apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.